Hola a todos, soy Javier Conejero y en este nuevo vídeo sobre Outer Wilds vamos a hablar más específicamente sobre la inteligencia artificial. Al ser un juego de exploración, uno puede pensar en un principio en el que no debe haber mucha inteligencia artificial, sobre todo porque es un propio juego de puzzles y entonces todo ya está programado. Pero vamos a ver poco a poco a lo largo del vídeo cómo hay ciertos aspectos y sí que hay realmente enemigos que podemos encontrar escondidos que sí tienen inteligencia artificial implementada. Aún así, antes de empezar, os tengo que poner el contexto, y es que es verdad que Outer Wilds no tiene muchos elementos que contengan inteligencia artificial. Rápidamente nos podemos ya pensar en los NPCs que componen el juego, pero nos damos cuenta de que estos tampoco tienen inteligencia artificial, ya que simplemente son modelos de personajes que son estáticos y simplemente reaccionan cuando tú les hablas y te dan una serie de diálogos que ya están programados y preestablecidos para mostrarte. Y en función de lo que tú les digas o no a la hora de conversar, estas respuestas también están preestablecidas, siempre van a ser las mismas, con lo cual aquí no encontramos inteligencia artificial. A continuación os voy a dejar un pequeño ejemplo para que podáis ver en gameplay real cómo son los NPCs de Outer Wilds y que os deis cuenta que corresponde con lo que he comentado anteriormente, y es que estos mismos son estáticos, no se mueven del sitio y ni siquiera andan lo que hay alrededor del mapa, es decir, se quedan esperando a que tú hables con ellos y te muestren el diálogo predeterminado que tienen para hablar contigo. Como vemos, estos personajes solo tienen una pequeña animación para conseguir así darle un poco más de dinamismo y de vida. Pero esto yo creo que es un defecto de Outer Wilds, y es que aún así realmente el juego se ve muy vacío en cuanto a la propia vida de los personajes, ya que al no moverse, aún solo tener una pequeña animación, ni siquiera reproducen un sonido a la hora de hablar contigo. Parece que realmente no hay nadie vivo y simplemente estás tú andando en un planeta donde hay una serie de objetos con los que puedes interactuar. Y uno puede llegar a pensar, ¿es realmente por el tipo de videojuego Outer Wilds, que es medio simulador, medio mundo abierto, también de puzzles, por lo que no hace falta introducir inteligencia artificial? Puede ser, pero podemos ver otro tipo de juegos parecidos que ya he hablado anteriormente en otros vídeos, como puede ser Firewatch. Firewatch en este caso también es un juego parecido a Outer Wilds, ya que simplemente consiste en andar y realizar distintas acciones y a la vez leer una serie de diálogos, en el que estás hablando todo continuamente a través de un walkie-talkie con una persona. Sin embargo, no se ven más elementos a lo largo del juego que puedan contener inteligencia artificial. Realmente eres tú simplemente andando y viendo, disfrutando los paisajes y avanzando en la historia que te van contando, como si fuera una aventura gráfica, realmente muy parecido a Outer Wilds. Siguiendo hablando sobre los NPCs del videojuego, podemos darnos cuenta que en este tipo de títulos no es necesario realmente introducir inteligencia artificial en los personajes, ya que estos mismos personajes realmente no son muy relevantes para la historia. Como podemos ver, nos muestran diálogos que sí que son importantes, pero una vez los leamos ya no es necesario volver a hablar con ellos. Aunque en algunos personajes sí que es realmente interesante volver al principio del juego, al primer planeta, Lumbre, para hablar con ellos, ya que conforme vayamos haciendo distintas acciones a lo largo del juego, de la propia historia, podremos desbloquear nuevas líneas de diálogo que realmente nos interesarían escuchar. Terminando con esto, como he dicho, los personajes no son tan relevantes. Es decir, la historia se va contando principalmente a través de diálogos o textos que vamos encontrando y que ya he mostrado en otros vídeos, que son textos nomás y que se encuentran principalmente en las propias ruinas. En cuanto a lo que es el punto de vista narrativo, con esto podemos comprobar que no hay una necesidad de que los personajes sean tan importantes o tengan inteligencia artificial, ya que la manera de contar la historia no va directamente relacionada con esto. Para terminar, ahora sí vamos a pasar a los elementos que tienen inteligencia artificial, y en este caso son una especie de enemigos que simplemente no podemos derrotarlos, sino que debemos de pasar de ellos. Son unos monstruos que nos encontramos en Espino Oscuro, que es uno de los planetas del juego, y básicamente son una especie de pirañas gigantes que tienen como una linterna para poder iluminar, ya que estos bichos son ciegos. El tipo de técnica de IA que se ha utilizado en estos monstruos creo que es un árbol de decisiones. Como he comentado, son ciegos, entonces reaccionan al sonido. Esto es el árbol de decisiones que creo que tienen estos monstruos. Cuando el usuario, ya sea dentro de la nave o él mismo, produzca cierto valor de sonido en cierto rango, estos monstruos se mueven hacia la dirección donde está el personaje. Es decir, va moviéndose todo el rato hacia donde éste se dirija. Si él se mueve a la izquierda o a la derecha, pues el monstruo seguirá el propio movimiento del personaje. Este elemento sí que tendría inteligencia artificial. Ahora os voy a mostrar un pequeño ejemplo para que veáis cómo funciona.
Y esto sería todo por este vídeo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente.